Venga, les muestro dónde estoy. Esto parece cuando en el colegio nos decían que dibujáramos algo en un papel, ¿no? Un paisaje. Y uno dibujaba una casita con montañas, un paisaje de vida de campo irreal. Estamos en el campo de Rumanía, en una vereda o pueblito muy pequeño llamado Fundata. Espero que los rumanos no se pongan bravos conmigo y que por lo menos se pronuncie parecido a eso. Esto de aquí atrás fue mi hogar de esta noche y de la próxima noche también. El carrito que alquilé está por allá abajo. Usted lo deja ahí estacionado y se viene con su maletica entre el césped, ver el amanecer detrás de las montañas. Respirar este aire que no tiene precio, pero sobre todo escuchar el sonido de las campanas de estos hermosos animales que tenemos allá de fondo. Vamos a ver. El vecino tiene todas esas vacas, están ahí, y él las saca a este corral 2 veces al día. Las ordeña y hace queso en su casa, ahí arribita. Y ese queso lo vende en el pueblo y de eso vive. Así como mucha gente en este país, ya que 55% de la población rumana vive en el campo. Y muchos de ellos, no en cualquier campo, no señor, en una belleza de campo. Vea eso, vea esas montañas, vea esa vegetación, esos pinos, ese verde tan espectacular. Increíble, yo estoy, pero realmente impresionado. El campo en Rumanía hace una de las cosas más bonitas de este viaje, pero no tanto como estas bellas bestias, estos bellos animales que venimos humildemente a saludar. Buenos días, miren esta belleza de vaquita aquí enfrente. Curiosa de mí. Hola niña, ¿cómo la tratan aquí en Rumanía? El sol ya por fin saliendo por detrás de la montaña. Esto es increíble. Ya creo que entendí. El vecino es el dueño de las vacas, pero ahí hay como 3 señores ordeñando. De pronto alguno de ellos es el vecino, no sé, es que están ocupados en su mañana. Yo no quiero interrumpir ahí. Ah, niño, ¿cómo amaneció el firulo? ¿Cómo lo tratan por aquí? ¿Un firulo chévere o no tanto? Es que yo le tengo respeto a estos perritos de por aquí, porque ellos son perros que cuidan, ¿no? Pero todo esto es tierra de osos. Hay sobrepoblación de osos, ¿no? Y los osos necesitan varios kilómetros cuadrados para marcar su territorio, ¿no? Y como se están reproduciendo tanto aquí en esta región de Rumanía, pues necesitan más y más espacio cada vez bajando a los pueblos. Y ellos pueden ser peligrosos para la gente. Hace unos días se supo la noticia en este país de una chica que perdió la vida por un oso que le agarró la pierna y la arrastró y la tiró por allá en un acantilado, yo no sé en dónde fue. Y hay muchos perros de estos que están entrenados para atacar a lo que se mueva, ¿no? Entonces por eso los perritos tocan como, hola amigo, vengo en son de paz. Estos ya son los terrenos de la finca donde yo me estoy quedando. Este es el lugar donde se almacena la madera, una casita aquí bien chévere. Tenemos toda la madera ahí acumulada para las fogatas, una balanza donde se pesa y se pueden hacer paquetes de no sé cuántas libras o kilos o lo que quiera, para después llevarlos y venderlos también en algún lugar del pueblo. Toda esta madera de aquí, nosotros vamos a usar más adelante seguramente para hacer una fogata, una comida, un almuerzo, una cena, no sé qué va a pasar. Y eso es porque aquí los inviernos son bravos, entonces la gente se prepara durante el verano. Esta es nuestra casita del día de hoy. ¿Cómo la ven, amigos? Los abuelitos del señor que me alquiló esta casa por 2 noches vivían aquí, en esta casita que él ha remodelado muy bien. Así que ahora, venga, les muestro mi hogar en el campo rumano. Esta es la casita que alquilan, que ya se van a dar cuenta cómo antes funcionaba como una especie de museo. Pero todas las cosas que se encuentran aquí son originales de la familia. No es nada que hayan ido a comprar en ningún lugar ahí como para el recuerdo de nada. Uno entra así nomás, porque aquí nadie echa llave. Ya se dieron cuenta de la parte principal cómo es. Se quitan aquí los zapatos. Son 2 habitaciones. Una habitación aquí, la otra justo enfrente, y un pasillo con estos maniquíes. La gente venía a conocer la vida típica del campo rural, los trajes tradicionales típicos. Esos son atuendos con los que la gente de aquí iba a matrimonios. O sea, son atuendos finos, la pinta, la percha elegante. Esto lo construyeron a propósito pues para nosotros los turistas, ¿no? Porque el baño normalmente queda afuera. Ya ojalá de pronto les pueda mostrar cómo es la vuelta. O sea que este baño sí es moderno,
construido por efectos de arriendo. Y vean la cocina como les quedó bonita. Una cocina con una cama. Es muy buena idea tener cama en la cocina, yo no sabía. Porque mientras alguien está haciendo el té, usted se echa aquí en la cama, el otro se acuesta allá y se hace esa tan extraordinaria visita en la cocina, acostado en la comodidad de una cama. Es increíble. Ustedes saben que la visita en la cocina es de las mejores visitas que hay. Venga, les muestro las habitaciones. Habitación número 1. 2 camas y un pequeño comedor. Pero estas habitaciones, vea cómo la tenemos aquí, una camita aquí, una camita allá, todas tienen su cobija de pelo así como de oveja. Aquí están los abuelitos, mire qué linda es esa foto, con esas tazas arriba, con este tapete decorando la pared. Porque sí, señores, en estos viajes nos hemos dado cuenta que mucha gente usa los tapetes también para las paredes o para los techos, no solo son para el piso, aunque el piso también está lleno de tapetes coloridos, algunos manteles también muy coloridos. Este es hecho a mano por la tía del señor que nos alquiló. Un espacio muy auténtico, muy original, muy bonito y muy típico de aquí, de la región. Vea, tenemos el mapa. Con el mapa de la región. Y vea, aquí dice Transilvania. Puras montañas. Nosotros estamos como por aquí en el sur de Transilvania más o menos. Este es uno de los hospedajes tal vez más lindos en los que yo me haya quedado o interesantes en mi vida, realmente. Así lo tengan decorado como si fuera un museo, pero son con cosas reales de la familia de ellos. Estos trajes los usaban los abuelos del señor que vivían aquí y que también pues fallecieron aquí en alguna de estas 2 habitaciones. Yo dormí en esta noche. Esta es una cama aquí, una cama allá, mi maleta con mis cositas. Y verdad que se duerme muy tranquilo por acá. Los detalles en todo lado. Vea la lamparita, qué lindo. Y una estufa muy antigua que se usa sobre todo para calentar esas frías noches del invierno. Ahí les dejo esta casita a la rumana. Y esa es la casita de los abuelos. Está pues ahora en el mismo terreno con la casita de una de las hijas de esos abuelos, que es la señora que está aquí. Todo el mundo se fue a vivir a la ciudad, no menos ella. Ella dijo, yo me quedo en el campo, yo quiero seguir. Y que si a usted le gusta la vida de campo, muy difícil que cambie esto por la vida en las grandes ciudades, ¿no? Aquí en esta casita tenemos algo muy especial. No solo estas lindas gallinitas. Buenos días, niñas. ¿Pero qué es este lugar tan bello? Un corral de gallinitas, sí señor. Están aquí en su corral tranquilas, comiendo, relajadas de la vida, con sus retoños y pues libres de entrar y de salir cuando quieran, de poner sus huevos tranquilas. Y nadie les friega la vida. El sueño de todos, la casita perfecta con las montañas atrás, las gallinas y la vaca. Y ahora sin más ni más, venga les muestro también con quién estoy. Profundo después de una mañana laboral con las vaquitas y toda la vaina. Buenos días. Buenos días. ¿Usted sabe cómo soy yo? Casual. Ustedes la han visto, la conocen, han visto sus videos, yo he visto sus videos y coincidimos en su país. Hola, por fin hemos coincidido. Ya Sí. llevamos que 2 años. Uf, yo ¿De ya ni ver? sé, yo ¿Dónde? ya ni sé. Desde que vi tus videos de la vida del campo en Rumanía dije, Sí, mira. hay que ir a Rumanía a hacer la vida del campo en Rumanía de la propia, de la Pues dura. mira, aquí estamos en el campo. Bueno, pero para los que no te conocen, ¿quién eres tú? Me llamo Dana Lucía, soy rumana y prácticamente hago videos en YouTube sobre viajes también, pero también la vida en el campo con mi familia. Ahí la tiene, muchachos. Y vean lo que tenemos aquí. Les hago un house tour nutritivo. ¿Y qué es lo que vamos a desayunar hoy? Poftabuna, buen provecho en rumano. Hay muchos quesos de diferentes tipos, cebolla verde, verduras, pan de casa. Este es conservas que les traje desde el año pasado que hicimos, porque en Rumania se tienen que hacer conservas porque en invierno todo se congela, entonces tienes que tener en verano hacer cosas. La abeja viene incluida. Sí. Y ya, y esa es leche de las vacas. Creo que escuchan el ruido de las campanas. Vi cómo las ¿no? ordeñaron esta mañana. Sí. O sea, esta es la leche que el señor está ordeñando esta Sí, mañana. sí. Ahí mismo. Exacto. qué Y mermelada y queso crema. Esto, no les miento, es un video, más que un video, una experiencia que yo quería tener desde hace mucho tiempo y gracias a Dana. Porque Aquí yo estamos, ya por fin. había visto sus videos y yo decía, no, es que esto se ve muy bonito, esto se ve muy chévere, entonces vamos a darle. Y miren este plan, aquí fue donde yo llegué y Ana Lucía estaba acostada aquí y me dijo, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Esto será pelo de De oveja. de oveja, ¿cierto? No, primero no, tienes que meterte completo. Esto abajo, te metes aquí y con esto te cubres. Eso es toda una técnica. Creo que, huepa, es que uno ya llega a cierta avanzada edad donde, esto es una maravilla. Porque esta
esta región está frita, pues son las montañas, ¿no? Y pasar de 40 grados que está haciendo en la capital de tu país a esto que son como unos 18, se siente fresquito. Yo ya necesitaba un fresquito así, oiga, qué buen plan este. Muchas gracias. Cafecito recién hecho. Obviamente esto que estoy haciendo yo es vacacionar en la vida del campo, ¿no? Pero cuando usted vive en el campo, hay mucho trabajo por hacer. Bueno, y ha sido un gusto conocer a Ana Lucía, pero también al esposo. Estoy apuntándome a mí. No se preocupe. Que a él no le gusta salir en cámara, él es detrás de cámaras nada más, pero lo que él no sabe es que uno espicha este botón y se voltea la cámara y ahí está, pero ya la volvimos a voltear porque pues él no quiere salir, ¿no? Él siempre es detrás de cámaras de los videos de Ana. Me estoy acostumbrando. ¿Se está acostumbrando? Ah, bueno, entonces mucho gusto, hermano. Ahora sí, México, Rumanía. Qué buena combinación, ¿eh? No sale del latín el idioma aquí. Exacto. Combinado bien. Bueno, buen provecho. En la tabla de quesos, que son todos quesos campesinos aquí en la región, hay este muy particular. Fue justo el que me llamó la atención y yo agarré de primeras cuando Dana me dice, mucho No es cuidado, queso. Juan, este queso no es queso. Esto es grasa de cerdo cortada así, ¿no? Sí, sí. No sé si es ahumado o no, pero si no, está pesado. Y si no estás acostumbrado, después caer pesadito. Y esto se come así nomás Sí, a así palo nomás. seco. Ajá. Clisa. Y con pan y ya. Así, grasa de cerdo pura, pero parece un quesito y ahumado también, vea. Una textura interesante, un sabor interesante, dejemos eso ahí abajito. Pero vea, estos 3 quesitos campesinos, la grasa de cerdo ahí para saber identificarla fácilmente y un lindo omelette. Buenos días. Saludó, respondió el saludo. ¿Cómo está la niña? Ya llegó del trabajo. La estamos esperando para conocerla. Buenos días. Niña, ¿cómo amaneció? Ella es de esta finquita y ella duerme en esta casita de aquí. Espero que yo esté presente para mostrarles cuando se va el día y cae el atardecer. Como ella misma, solita, entra por la puerta y se mete allá en la casa de las gallinas. Son roommates. La vaca y las gallinas viven en la misma casa. Buenos días. ¿Cómo va el día? ¿Cómo amanece la niña del hogar? ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué carita más simpática! Las vaquitas tienen siempre como cara de buena gentes, ¿no? Y vamos a ir a conocer un pueblito de aquí que se llama Mágura. Muchas gracias por el desayuno. Gracias. La tía del señor que vive en esta casa fue la que nos hizo el desayunito que estaba allá enfrente. Todos productos de la finca. Y miren, no es que esto, en serio que esto parece una película, ¿no? Es increíble. Vaquita, nos vemos más tarde. Mágura, Transilvania. Cero ganas tengo de irme de este lugar. Vamos a hacer esa visita en el pueblo rápido, volvemos y nos quedamos ya aquí instalados el resto del día hasta mañana a la mañana. Entonces, cuando usted vive en el campo, está a la salida de su casa. Cuando tiene que ir al pueblo por cualquier cosa, ¿no? A comprar aceite, a comprar tal vez gasolina para algo. Vea esa puertica tan tierna. Y no más tierna que nuestras amigas que nos acompañan al lado y lado del pastal. Es que yo no sé si el perro deja escuchar la campana de la vaca, eso es todo. De ahora en adelante, cuando esté en la casa, voy a poner en YouTube así 10 horas de sonido de campana de vaca, porque es que me ha parecido lo más relajante de este paseo. ¿Cómo está María Cecilia? Con su linda campana dorada. Yo soy feliz con esto, se los juro. Yo veo una vaca, estoy en el pasto, respiro este aire y creo que como que se le olvida a uno que hay que pagar impuestos por allá en algún lugar. Aquí no existe nada, no existe nada. El sueño de tener una casita, vacas, gallinas y todo el cuento, también es un sueño bastante idealizado, ¿no? Que no nos pase lo del síndrome de París, el síndrome de la vaca. Porque uno sueña con todo esto, pero lo que muchos no saben es la cantidad de trabajo que eso requiere. Pero ya vamos a indagar mucho más profundamente en esos temas, ¿no? Para los interesados en este estilo de vida, incluyéndome a mí mismo. Pero altamente gratificante, satisfactorio. Ahí está el pichirilo. Nos vamos al pueblo a ver qué tal. Todas estas son hechas en la finca, pues. Ellos mismos las cultivan y las venden aquí en la carretera. Bueno, del bosque. En el bosque crecen también. Wow, qué lindo. ¿Una para adelante y una para atrás o qué? Bueno. Aunque me dieron la surtida, vea, la que tiene mora y frambuesa. Estos son como $3 por cada cosito, ¿no? Las dos costó $10. Ya que en Rumanía venden comida en las carreteras. Después de una hora de recorrido entre una carretera que me ha sabido marear, donde encontré unas hojas que no sé por qué me comí, ya que su amargo sabor me quedó en la boca, hemos llegado a Mágura, o como se dice en rumano, amiga mía, Mágura. Mágura. Pero no, lo dices bien. O sea, mira, llevas 2 días aquí en Rumanía y ya, o sea, le sabes muy bien al rumano. Y pues he traído a Dana a un lugar que ojalá esté abierto, porque esto es un cementerio rumano.
Ah, vea que sí. Hay suerte, hay suerte. Hay suerte. El curita confía mucho en los turistas de este pueblo porque hay que conocer algunas situaciones. El que ve este canal sabe que no podemos dejar pasar de largo un cementerio así nomás y mucho menos en un país tan interesante. Vea que Dana inclusive va más allá, no, pero ahí sí está cerrado. Esta es una iglesia ortodoxa, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿La mayoría de tu país es ortodoxo? Sí, en su mayoría sí, el 99, casi se puede decir. O sea, tú eres ortodoxa. No, yo no. No practicas, pero como yo católico. Bueno, sí, exactamente, sí, sí. Mira, algo curioso, vivos y muertos. Y son velas para poner, si quieres orar para una persona viva, vas a poner tu vela aquí. Y si es para una persona muerta, lo vas a poner aquí. O sea que en rumano vivo se dice vi. Y, qué lindo como suena, morti. No, es morts, pero es que le falta como una coma allí a la T, como que no está bien escrito ortográficamente. Entonces, ¿cómo se dice? Morts. Ahí queda la prueba contundente de que nuestros idiomas vienen de la misma familia. Y si nos damos cuenta, lo curioso es que la gente aparentemente pide más por los vivos que por los muertos. Porque hay más velitas de un lado que del otro. Que yo me imagino que todos estos deben ser, pues, gente del pueblo, ¿no? Nos contaban anteriormente que en estos pueblos hay muchos veteranos de guerra, que fueron y no volvieron, algunos que sí volvieron. Lo que pasa es que como tenemos aquí la iglesia ortodoxa, entonces todas esas personas fueron ortodoxas. Pero pasa mucho en otros pueblos que es un cementerio y entonces depende de la religión en cual muriste, entonces puede ser de que esta sección es ortodoxa, esta cristiana, esta católica, o romano-católica o greco-católica. Y lo curioso es que el nombre del difunto no está por delante como normalmente debería ser, ¿no? Que esta es la placa donde están los datos de la persona, ¿no? Sino que está por detrás. Véalo. Entonces aquí está Kojanu Joan, o Kojanu se dirá. Kojanu y Joan. Y Joan es como Juan, Sí, sí, un tocayo. Juan, sí. Aquí hay un tocayo que falleció 2 años después de que yo nací, pero el hombre duró 72 años vivo. Es más, el abuelito del señor que nos alquiló la casa, él fue a la guerra con mucha gente de su propio pueblo ahí en la casita y él fue el único de su grupo que llegó con vida. Y el señor nos decía, yo no sé si es un héroe o un cobarde, pero nunca lo sabremos. Lo curioso es que ya compraron su lugar de morir, pero como no ha muerto aún la persona, o sea, como que el esposo y la esposa normalmente así es, como descansan para siempre juntos. Entonces se compran un lugar para 2 personas, aunque una persona no ha muerto aún, sabe que aquí va a estar. Muy raro saber que aquí está la pareja de uno, ¿no? Y que ahí está su cupito, ¿no? Como yo me muero y ahí voy, como Allí va a pasear ser por mi aquí. lugar. Sí, Sí. como saber que ahí estará uno. Se siente extraño. Eso es raro. Pero por ahora nada así curioso que uno diga que nos dé una pista exacta. Parece que pues todos son muertes naturales. Aquí la única que siempre hay un niño, ¿no? Esta persona duró 11 años con vida. Murió a los 11 años Cristian Manea, que inclusive acá hay una foto del chico. Que eso se ve mucho en el cementerio de Bucarest, que fue todo el recorrido que hicimos en la capital de este país. Si no ha visto ese video, ahí se lo dejo porque está muy interesante para que entiendan bien en dónde estamos. Meses antes de que cayera el comunismo murieron ellos. Increíble, uno tras otro. Seguramente eran una pareja que lleva muchos años juntos, se muere uno y el otro se muere ahí mismo de pena moral, ¿no? Sí, sí, exacto. Y tú nos decías que Rumanía es un ejemplo para el mundo entero en cuanto a que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Sí, exacto. Es que mucha gente sí pregunta de que cómo fue de que se unieron todos los rumanos para hacer como una revolución y que maten a Ceausescu en la tele. O sea, ¿cómo fue eso posible? Y pues cuando la gente ya está harta de la opresión, de todos los límites que le han puesto, llega un momento en que dices, hasta aquí, o sea, hasta aquí, y sí, hasta su propio ejército se puso contra él. Ahí está la tumba de 2 personas que siguen vivas. Este me parece más loco que el otro. Llegar y decirle uno a la esposa, vea, vamos al cementerio a comprar de una de nuestro huequito ahí. Pero si no nos hemos muerto, no importa. ¿Cuál te gusta? ¿Qué tipo de lápida prefieres? A mí me gusta esta con estas maticas y en esta esquina aquí. Y la compran y la tienen lista porque cuando se mueran ahí los entierran, ¿no? Y un dato curioso sobre Rumanía es que no se acostumbra cremar los cuerpos. Es algo muy, muy extraño para nosotros. Por eso se compra como el lugar desde antes de morir, como si alguien prefiere así algo en específico, es lo que hacen. Se compran el lugar como ellos quieren. Esta es una lápida como para muchos. Una lápida para todos, una lápida para todos los héroes de la guerra, ¿no? Porque cada una de estas regiones puso su gente para la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cremación? Que los entierren y se los coman los gusanos. Me parece más poético la del gusano, pero eso van gustos. La economía del campo en este país se basa básicamente en la agricultura y la ganadería. Pero la agricultura representa una parte muy importante del Producto Interno Bruto de este país. Un poquito más o menos de la mitad del país vive en áreas rurales. Poniéndolo en cifras, casi que 9 a 10 millones de personas viven en el campo en este país. Y como en cualquier lugar del campo de cualquier país, tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí tienen acceso a buena electricidad, agua potable, algunas carreteras con asfalto, otras destapadas. Pero pueden carecer de otros servicios básicos. Como casi siempre en todos los países, el acceso a la educación y la salud es mejor en las grandes ciudades. Pero el campo en Rumanía es un lugar de tradición y cultura. Los bailes, la música, los tejidos, la ropa, la comida, se puede entender mucho mejor viniendo a estos lugares que al visitar una de las grandes ciudades. Querida Dana, todo el mundo sueña con la vida del campo, las gallinas, las vacas, la vida idealizada del campo. ¿Es así de fácil como lo pintan? Mantener una finca no es muy difícil. O sea, necesitas por lo menos 2 personas a tiempo completo. Para que sea todo bonito, para la foto y todo, sí, es mucho trabajo. Y más, incluimos también animales. Entre más animalitos, entre más cositas, más trabajo, ¿no? Exacto. Y más si tienes viñedo, que es lo típico, y un huerto de frutas y verduras y uno de flores, sí, claro. O sea, es mucho trabajo. Y es que los pueblos por acá son muy bonitos. En esta región del mundo, las carreteras, en los pueblos, las montañas, todo lo que fue atravesar Bulgaria, llegar a Rumanía y atravesarla también ha sido un espectáculo visual increíble. Y acompañado con el hermoso sonido de las gallinas. Y es que están ahí nomás, todas esas, mírelas. Siempre hay 5 gallinas, siempre. María Victoria, María Consuelo, Margarita Rosa, Marta Lucía y Luisa Fernanda. Qué cosa, ¿no? Es una señal divina. Siempre que encontramos gallinas hay 5 y todas se llaman igual. ¿Coincidencia? No lo creo. Mensaje del divino creador. Por ahí va la cosa. Pero entonces tú naciste y creciste en el campo. ¿Cómo es la historia? Yo nací en un pueblo no turístico, que no hay hoteles, no hay alojamientos ni nada. O sea, allí no ves a ningún turista, ¿sí? Al aire libre, pues, en el pasto, en el campo. Exacto. Con la vaca al lado y con las gallinas, sí. Y ahorita que vives en una ciudad, ¿qué es lo que te hace falta del campo y qué es lo que no te hace tanta falta del campo? Mira, del campo lo que me gusta es que una vez que llegas, como que se te olvida el tiempo, como que el tiempo pasa lento. Y eso es lo bonito. Y también como respirar así como el aire limpio y dices, de lo que nos da el huerto, eso es lo que tenemos. No necesitamos más, no necesitamos ir al supermercado para comprar otras cosas, que lo podemos hacer, por supuesto. ¿Y qué es lo que no te gusta entonces? Bueno, es que es mucho trabajo. O sea, tiene que ser a diario el trabajo para mantener un huerto y que te dé jitomates. No es que nada más lo plantas allí y te esperas 3 meses y ya por arte de magia ya es, no. Y hay una técnica muy utilizada para el abono, ¿no?, de los cultivos en esta región, no solo de Rumanía, sino del mundo entero, que vamos a ver más adelante cuando visitemos la casita de nuevo. Y pues en el video de hoy, nuestra querida Dana y su esposo nos tienen una sorpresa, así que pues andiamo para la casa de nuevo porque vamos a cocinar unas cosillas interesantes, pero ya van a ver de qué manera. ¿Qué es eso? Me va a hacer probar. Esos son cerezas. Quiero que los pruebes primero y después te digo qué son. Es que sí está resbaloso esto. En chancletas esto no es buena idea. No, mira, agarra de allí, de atrás tuya, de atrás. Es que no puedo ni voltear. ¿Está? Agarremos varias de una vez. Aprovechemos. ¿Son cerezas? Parecen cerezas. Yo creo que me va a tocar es lanzarme de una. Tengo un pie allá y tengo el otro allá. 1, 2 y... Bueno, ¿y esto qué es? A ver, pruébalo. Sí son cerezas, solo que no es dulce. Yo hago un postre con ellas y un alcohol se hace. Se llama Vișine en rumano y el alcohol se llama Vișinată. Uy, está buenísimo. Sí. O sea, las cerezas son dulces, estas son cerezas agrias. ¿Y ese árbol no es de nadie? No. O sea, puedo agarrar Sí, puedes agarrar las que tranquilamente. quiera, ¿no? Está ahí. Sí, sí. Wow, es ese árbol. Eso está muy bueno. Señora, a 5. Es que es la temporada. Y vamos a recoger del árbol no prohibido. Si ve, doña Eva, que no era tan difícil agarrar de otro arbolito la fruta, tenía que ser de ese. Pero la próxima toca venir con una cubetica. Increíble, ¿no? Así nomás. El mundo allá afuera tal vez no sepa lo que es una letrina. Probablemente no. Pero es, literal, es donde haces tus necesidades. Yo le digo el trono también. Letrina, letrono. Exacto. Rima.
solo que están normalmente así como muy al fondo en un patio y definitivamente no vas a hacer como el flash, ¿no? De que bajes el agua, eso sí que no. Lo que me han explicado es que es como una mesa así como esa, y uno se sienta encima y tiene un hueco y lo que uno haga se va de ahí para abajo. Exacto, sí, sí, Una letrina. sí. Pero lo interesante es lo que hacen con lo que hay allá cuando se acumula todos los desperdicios. El problema es cuando empieza a llenarse. ¿Qué se hace? Le sacamos todo con una pala y lo llevamos al huerto. Y es un abono natural para el huerto. Pero dato curioso, ¿no? Casi que no pueden entrar a la Unión Europea por culpa de eso. Sí, de hecho sí, fue como un impedimento, pero como así de que dando vueltas y vueltas, que sí hemos entrado. La Unión exigía que la gente fuera a hacer sus necesidades a lo occidental. Sí, pero a los rumanos del pueblo, específicamente del pueblo, no los puedes cambiar de un día para el otro. Así le pongo a usted un sanitario normal, una señora que ha hecho sus necesidades toda la vida en letrina. Lo va a preferir allí, no se va a ir dentro de la casa para hacerlo, es que no. Y la que sí ya se acostumbró a no hacerlo en letrina es la que nos está cocinando una delicia allá dentro en ese hogar. Vamos a chismosear. Unas donas, ¿no? Unas donas. Es que hoy es sábado y el sábado es día de donas. Mira, está en esta zona de Rumanía. Normalmente mi abuela y mi mamá los hacen los sábados, pero no sabía que por aquí también. Buenas. Bună ziua! Putem să intrăm la dumneavoastră acasă să vă ajutăm cu gogoșii ca să poată filma? Wow, huele muy rico. Buenas, buenas. ¿Cómo está, señora? Mira, hace la masa. Sí. Ya la masa ya estuvo como fermentada, decreciendo, ¿no? Sí. Y ahorita siempre es con el vaso, igual. Y esa es la forma de la dona. No va a tener el hueco adentro. Lo típico de una dona americana, se puede decir. Eso es lo que yo pensaba. O sea que esta masita que ya está hecha se mete a freír. Sí, bien, aquí. Ya. Ah, ya tenemos todo Está listo. poniendo el aceite para que hierva. Eso es con gas y toda la vaina. Sí, bien, bien. Vea, así nomás. ¿Y esa masa en qué consiste? Es lo mismo que una masa de pan, solo que esta le agregan azúcar, un poco de azúcar. Y al pan solo sal. Ya dentro de poco seremos los jueces. Oiga, qué linda casa, muy acogedor. Vea que así es una casa del campo aquí, tienen su buen televisor. El lugar donde nos estamos quedando nosotros es como la forma tradicional de los tiempos allá, ¿no? Pero pues la forma más moderna tiene su buen televisor, sus comodidades, bien chévere. Y lo lindo de esta casa no es el firulais que lo espera en la puerta al salir o al entrar, es que yo qué más puedo decir. Este es el estilo de vida. Y con olor a dona de sábado. La felicidad. De ahí salía el agua antes. Ajá, es que mira, tienen esto para sacarlo con una cubeta. Aquí tenían para sacar la cubeta, pero ahorita todo está cubierto. Y bueno, como es una señora mayor, necesita un poco de ayuda, porque sacar esto a diario es pesado. ¿Y ella vive sola ahí? Con su hijo, que es policía. Ah, el que salió aquí ahorita y Sí, entró. sí, él es policía en una ciudad cercana, pero prefiere estar en el pueblo. Y ayudar con las vacas, con las ovejas que tiene aquí y todo. Yo creo que yo preferiría parecido. Sí, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Este estilo de vida Más tranquilo, tiene más su... calmado. Uf, ahora escucho que llegó María Cecilia. Sí, ya llegó. Ah, bueno, tú te llamas Dana, pero ¿cómo es que se dice vaca en turco? ¿Es? Dana. Exactamente. De hecho, curiosamente, muchas vacas de Rumanía se llaman Dana. Es muy raro encontrar una chica que se llame Dana, pero vacas que se llaman Dana, eso sí es muy común. Aquí está la vaquita, la Dana del viaje. Es fácil encontrarla, ¿no? Hola, niña. Nos volvemos a ver. ¿Qué es ese escándalo con la campana? Ah, se quedó quietica. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Oiga, está bien gordita. Esta es una vaquita que tiene una suerte diferente al resto de vaquitas allá afuera. Es una vaca de leche. A esta no se la van a comer. Cuando llega vieja la vaca, ¿qué harán con ella? ¿La carne se perderá o ahí sí se la comen? Sí se lo comen, pero sabe a leche. O sea, porque las vacas que son crecidas para la carne no utilizan la leche. Ah, o sea que en algún momento sí se la van a comer. Sí, pues sí. Sí, es mejor comérsela que enterrarla Claro, y sí. perder Suena la carne, feo, ¿no? pero ¿Ella habla español? a ver, háblale. No, porque pues para que, pobrecita, que no sepa lo que estamos hablando aquí de ella. Mentira, María Cecilia, todo va a estar bien. Te queremos, te amamos. La señora ya nos trajo las donas, mire, qué belleza, ¿eh? ¿Huelen a lo que debería oler esa dona? Sí, definitivamente, sí, ¿Sí? sí. Tienes que probar, sí o sí. Pues están calientes y todo. Wow, una donita de sábado de dona en Rumanía. Hecha por la señora que conocimos ahí.
deliciosa, con un poco de mermelada. Yo sería fan de visitar a mi abuelito los sábados. Definitivamente. Los chicos están haciendo algo llamado el tokanitsa, creo que se pronuncia así, que es como un estofado. Entonces mientras Dana está ahí en este hueco con leña y toda la cosa, te estás quemando. Pero qué interesante ver cómo es una olla colgante, ¿no? Se llama chaún a esta olla. Esa es muy pequeñita, pero hay de grandes, de 50 litros, de 100 litros. Bueno, y los que no sabemos qué tiene adentro, ¿qué tiene adentro? Por el momento solo cebolla, tomate y muchos condimentos. Pero eso se le va a meter pollo, se le va a meter sabor, sustancia. Mejor dicho, todos estamos aquí, hasta el perro vino y dijo, esto huele bueno, yo mejor me voy haciendo por aquí cerca, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ya veo berenjenas, veo pollo y algo que les vamos a mostrar más adelante, una sustancia líquida que creo que nos une mucho a los colombianos y a los rumanos. Vamos a ver de qué es. Bebida de cuidado. Bebida de harto cuidado. Pues falta como media horita, ¿no? Para que quede la comida. Sí, ya media hora. Ya son las 7:15, vamos a comer de noche. Entonces antes de que oscurezca venga y le contamos a la gente qué es esto que usted tenía en sus manos cuando comencé a grabar, lo puso en el canasto. Espera, que se necesita... ¿Se necesitan copas? Esto es un aguardiente de Rumanía. Es como la bebida nacional. Depende de la región, es como se llama. Nosotros le llamamos palinca. Y este tiene 40% de alcohol, pero normalmente se hace en casa. Y ese sí, allí ya nadie busca cuántos grados de alcohol tiene. Puede Los tener... que caigan. Sí, puede tener 80, 90, no importa. Al fin y al cabo, que arda por donde vaya. Yes. ¿Huele esto? Que arda por donde vaya, eso es nuevo, pero yo todavía no lo he olido. Pero es livianita la botella y todo. Cuando me dijiste aguardiente yo me esperaba un olor a anís, porque el aguardiente colombiano es puro anís, pero No, este es ciruela. esto huele a frutas. Sí, y es más peligroso. Muy peligroso porque no huele de fuerte que uno diga, Sí. no, yo por ahí no paso, no, esto huele a que hágale tranquilo, mijo, sírvalo. Pero tú no tomas. No, yo no tomo alcohol, pero bueno, sí voy a brindar contigo. Un Listo, poco, sí. bueno, entonces vamos a brindar con A Dana ver. Lucía, ¿ya no toma? Venga, ¿será que la abeja me va a picar o qué? Así, esto es un shot, ¿sí o no? Sí. Oiga, pero qué lindos. glug glug. El glug glug. Además es que como la bandera de Rumanía y la de Colombia se asemejan mucho, eso así enredado, no dice la de Colombia. Ah, y bueno, uno dice, sí. no, es un aguardiente con la bandera de Colombia. Yo dije, llegué a la casa. No rock, amigos míos, aquí con Dana Lucía, no rockeando fuertemente en su patria, en Rumanía. Ah, güey madre. Sí, tiene 40 grados seguro. Bueno, pues si quieren saber si sobrevivimos o no, nos vemos en el próximo video. Querida, gracias por todo. Vamos No, a comer gracias a ti. sabroso, gracias al esposo Sí. que está detrás de la cámara. Mano, un gusto conocerlo. Un placer. Vamos a comernos esta delicia. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado el recorrido. Chao. Caía la noche y la pasamos entre algunas copas de vino y un buen estofado de pollo, tomate, vegetales y otras especias. Rodeados de un paisaje que será muy difícil de olvidar. Muchas gracias, Rumanía, por mostrarte tal y como eres. Espero, en algún futuro no muy lejano, poder volver a esta linda tierra.